Necesidad de la vivencia constante. No se trata de vivir el conocimiento de nuestra identidad verdadera más allá de las apariencias humanas solo una vez, en un momento de iluminación. No se trata tampoco de vivirla de una manera esporádica. Hay que vivirla constantemente, es decir, las 24 horas del día, incluso mientras estamos durmiendo. Si bien es verdad que existen algunos grandes sabios como Ramana Maharshi que después de la aparición de la gnosis viven esta espontáneamente de una manera constante, para el común de los mortales la obtención de esta vivencia constante, o por lo menos la progresión en su dirección, necesita el despliegue de grandes esfuerzos y un trabajo intenso en el nivel humano. Este trabajo, repitámoslo, no es para obtener la liberación, sino para apartar los apegos, pasiones e impulsos que velan nuestra eterna libertad. Porque como lo dice Ramana Maharshi, la gnosis tarda mucho en estabilizarse. Cuanto más impuro y agitado por afectos, apegos y pasiones sea el vehículo humano, más tardará esta estabilización. Esto explica por qué en antiguas tradiciones la gnosis solo era transmitida después de años de ascesis, tapas, y ello no porque se pensaba que esta ascesis fuera necesaria para la obtención de la gnosis, sino porque se quería acondicionar un terreno psicológico capaz de conservar y mantener la aprehensión de la gnosis. Son verdaderamente ridículos estos hombres modernos que, creyéndose más inteligentes que las generaciones de practicantes que durante siglos y siglos se han sometido a una severa ascesis, se imaginan poder llegar a ser unos sabios y maestros sin esfuerzo, mientras que, aun si su aprehensión de la gnosis es perfecta, lo que no siempre es el caso, están muy lejos de cualquier capacidad de vivencia constante. Podemos resumir las cosas diciendo que se imaginan haber llegado a la cumbre de la montaña de la realización, mientras que en realidad no han hecho más que abordar sus contrafuertes. La relación entre la gnosis y la purificación. ¿Qué pasa si la puesta en práctica de los medios de purificación es insuficiente mientras que la gnosis ha sido obtenida ya? La falta de purificación hará que el mantenimiento de la vivencia gnóstica sea mucho más difícil. La gnosis surgirá en un contexto inestable y contaminado. Su mantenimiento será problemático. Podemos concluir diciendo que la purificación del hombre y la obtención de la gnosis en la cual el hombre es superado son dos cosas distintas. No se puede decir que la purificación del hombre sea indispensable para la obtención de la gnosis. La gnosis puede surgir en personas llevando una vida disoluta. En cambio, existe una relación directa entre, por una parte, la capacidad para mantener la vivencia gnóstica y, por otra parte, la purificación y el desapego. Es solo en las personas puras y desapegadas que la vivencia gnóstica puede llegar a ser constante. Aquellos que se niegan a someterse a unas reglas de vida tradicionales y a practicar con asiduidad la meditación se encuentran en un callejón sin salida. Conocen la gnosis, pero son incapaces de mantener su vivencia. Para ellos, la gnosis no es nada más que algo que han entrevisto. Qué vergüenza si se sobreestiman y juegan a los maestros. Relación entre gnosis y dominio del comportamiento. Vuestra identidad metafísica, vuestro sí, solo puede ser conocida por el intelecto, buddhi, que depende del espíritu. En consecuencia, es un proceso de aprehensiones intelectuales cada vez más sutiles que permite el conocimiento metafísico. Pero, por otra parte, el descenso, la integración de este conocimiento en la vivencia diaria necesita el dominio del psiquismo por el espíritu.
Esta es la razón por la cual, si bien el dominio del comportamiento humano no está directamente relacionado con la obtención de la gnosis, jnana, contribuye directamente a la capacidad de introducción de esta gnosis en la vivencia diaria, porque los apegos, pasiones, adicciones, impulsos y deseos incontrolados del alma se oponen a ello. Por no haber entendido esto y creyendo poder librarse de la dura necesidad de las tesis, tapas en el mundo moderno, una serie de personas, enseñando una perspectiva de no dualidad fuera del marco tradicional, se colocan en la incapacidad de progresar hacia la vivencia cada vez más constante de la gnosis aprendida por su intelecto. Observación. Del trabajo interior que se cumple sobre las etapas de la iniciación depende la progresión en la ampliación y la profundización en la gnosis. Del dominio del hombre en el respeto de lo que llamamos las reglas de vida, de la purificación general del psiquismo y del desapego depende la capacidad de integración de la gnosis en una vivencia cada vez más constante. Lugar del nivel humano. Los argumentos según los cuales el trabajo de purificación y de dominio en el nivel humano es incompatible con la vivencia gnóstica son absurdos. De verdad, la realidad absoluta, Paramartika Satya, la de vuestra identidad verdadera y trascendente, coexiste con la realidad relativa, Vyabhavarika Satya, que está constituida por las percepciones del estado de vigilia. Ninguna actividad humana, que sea pasar el aspirador o realizar un rito, afecta a vuestra realidad absoluta. Entonces, la declaración según la cual el gnóstico debe renunciar al cumplimiento de los ritos y al respeto de las reglas de vida, yama niyama, está fundamentalmente contaminada por la ignorancia, avidya. La práctica en el nivel humano no concierne a la realidad absoluta, concierne al vehículo humano que permanece en la trama de la ley de causa y efecto, karma. Resulta muy difícil comprender que tragarse todos los días 1 litro de whisky o realizar cada día 1 hora de meditación provoca en el compuesto humano unos efectos muy distintos. Lo primero aumenta el peso de la ignorancia, lo segundo la disipa. Ahora bien, lo que es verdad para el ejemplo grosero de la comparación entre el whisky y la meditación, lo es también para el conjunto de las prescripciones tradicionales consideradas como favorables. Porque la destrucción de las causas de la ignorancia y la adquisición del conocimiento, jnana, son unos fenómenos humanos que como tales están sometidos a las consecuencias de los actos realizados. El fenómeno de conocimiento es la comprensión intelectual de vuestra realidad trascendente que se sitúa más allá del conocimiento y de la ignorancia, y luego el descenso de esta comprensión en la vivencia psicológica. Necesidad de aprender el doble aspecto de lo real. Lo que induce tan fácilmente a error a los que se benefician de un desvelamiento pasajero de la realidad es que para esta realidad, que es nuestra realidad, no hay camino. Somos eso desde siempre, nunca perdido, nunca obtenido. Por consiguiente, no podría haber para nuestra realidad suprema ni moral, ni disciplina, ni ejercicios espirituales necesarios. Es así como, basándonos en la expresión de una verdad, llegamos a una conclusión totalmente falsa y al rechazo simultáneo de las tradiciones y de la indispensable ascesis de una disciplina. En consecuencia, no es por lo que somos en el nivel real y por eso mismo supremo que la ascesis y la disciplina son necesarias. Es para el nivel humano. Ahora bien, la coexistencia de dos niveles no puede ser negada por nadie. El realizado más grande, así como los pseudomaestros de los cuales hablamos, continúan comiendo, durmiendo
y defecando. Así pues, existen, por una parte, nuestra identidad suprema, nuestro sí, nuestra verdad, y por otra parte, el hombre. No como dos cosas separadas, sino por el contrario, como dos facetas de una única realidad. Ahora bien, la realización no consiste solo en la comprensión o en el desvelamiento vivido de forma momentánea de nuestra verdad. La auténtica realización es el reflejo constante de esa verdad en el seno de la vivencia humana, con el poder transformador que implica. Sin embargo, la constancia de este reflejo solo puede producirse en una individualidad purificada, lo que explica la necesidad de una disciplina tradicional. Hace falta una disciplina para preparar el terreno y llevar al desvelamiento a aquel que no posea una disposición particular. Se necesita una disciplina después del desvelamiento para purificar el receptáculo y permitir que este desvelamiento se estabilice y transfigure la individualidad humana. Así que, como se ve, una aprehensión incompleta, incluso si es absolutamente auténtica, puede desembocar en una orientación general profundamente errónea. Naturaleza de la realización. Hagámonos la pregunta fundamental. ¿Qué es la realización de la no dualidad? No es, como hemos dicho, la obtención de algo nuevo. Somos eso desde siempre y para siempre jamás. La realización se define como el reflejo constante del absoluto en el seno de la realidad humana relativa. ¿Qué es lo que determina la presencia o la ausencia de un reflejo? Es la calidad de la superficie reflectante. La necesidad de una práctica de purificación y de dominio en el nivel humano se resume entonces de la manera siguiente. Es necesario mejorar la capacidad humana de reflexión. Del mismo modo que el sol no se reflejará en un estanque lleno de fango o invadido por plantas acuáticas, nuestro sí, Atma, no se reflejará si el psiquismo del hombre es impuro o agitado por la ausencia de dominio de sí mismo. Por consiguiente, comprender que somos la trascendencia de la realidad suprema no es más que un simple pero indispensable requisito previo. Entre los que entran en contacto con nosotros, algunos ya han obtenido este requisito, mientras que otros deben trabajar para su obtención. Pero en ambos casos, la práctica tiene que ser doble. Por una parte, purificación y dominio del hombre cuya interioridad debe servir de espejo, y por otra parte, trabajo gnóstico intentando desvelar nuestra realidad absoluta de manera cada vez más amplia y profunda. Esto es la finalidad de lo que os proponemos. Finalidad de la vida humana. La realización, que no es otra cosa que una gnosis, un conocimiento liberador, constituye la finalidad de la vida humana. Sobre el sendero que proponemos no pueden llegar al final más que aquellos que reconocen este objetivo como la verdadera razón de ser de su presencia en la tierra y que, a causa de este reconocimiento, subordinan todo el resto a alcanzar este objetivo. Si no hay una subordinación de todo el resto a esta perspectiva, el ardor no será suficiente y sin un ardor intenso la obtención es imposible. ¿Qué importa si lo que exponemos desanima a algunos? La verdad debe ser dicha. El renunciamiento al mundo, el hecho de marchar por caminos o bien de aislarse en una ermita o monasterio no es indispensable. Esto no debe realizarse a no ser que sea en respuesta a las características específicas de una vocación.
Podéis ejercer diversas profesiones a condición de que su ejercicio esté subordinado a la búsqueda del verdadero objetivo de la vida humana. Podéis vivir con mujer o marido y tener hijos a condición de que eso no os haga olvidar el verdadero objetivo de la vida humana. Podéis conducir coches o carretas de heno, preocuparos por la ecología y utilizar las tecnologías más sofisticadas a condición. ¿Por qué la gnosis, la realización, el único verdadero objetivo de la vida humana? Porque el hombre ha sido creado para eso. Desde el punto de vista exotérico, la creación es un acto de amor. Ahora bien, el amor incluye el compartir, y Dios engendra a las criaturas para darles parte de su felicidad eterna, lo cual solo es posible a través de la gnosis, en la que el hombre conoce la esencia de su identidad, que es de la misma naturaleza que la esencia divina. ¿Cuál es el punto de vista esotérico? Del punto de vista esotérico, punto de vista que para nosotros no es distinto del punto de vista agnóstico y de la perspectiva no dual, desde este punto de vista, pues, todo es el único. Sin embargo, desde el único, todo conocimiento presupone una tríada compuesta de un sujeto, de un objeto de conocimiento y de un instrumento de conocimiento. El sujeto es la consciencia omnipenetrante, que mora en toda criatura y que en vosotros constituye el sujeto que percibe todo. Siendo la consciencia vuestro sí, vuestra identidad profunda, que, más allá de la fenomenología psicológica, tiene la misma naturaleza que Dios o que el absoluto. El instrumento del conocimiento es el intelecto. Es por eso que el hombre es una criatura dotada de intelecto, que posee la posibilidad de conocer a Dios a través de la gnosis, y al conocer a Dios volverse Dios, ya que se es lo que se conoce. Evidentemente, en sí mismo, en su propia naturaleza, el absoluto se sitúa más allá de esta tríada que manifiesta en el seno de su creación. Volvamos al calor de lo manifestado. En el seno de la perspectiva no dual, el hombre, dotado de intelecto, es una manifestación del único. Por medio del hombre, utilizado como instrumento, Dios se conoce a él mismo, y es para conocerse a él mismo que ha engendrado el mundo. Para el hombre, conocer a Dios es unirse a él, perdiendo la ilusión de su separación. Por tanto, el conocimiento de Dios o del absoluto es la verdadera finalidad de la vida humana, ya que a través de ella Dios cumple el designio por lo que ha creado en el mundo de las apariencias la criatura humana. Este designio, como lo acabamos de decir, es doble. Cumple la finalidad divina por la que el Supremo se conoce él mismo. Cumple la finalidad humana por la que en el sueño de la existencia la criatura se une con su Creador. Objeción. ¿No hay otras finalidades en la vida? ¿No tenemos deberes con los otros seres humanos? ¿El amor, la ayuda y el compartir no son finalidades? ¿No debemos participar en mejorar la sociedad? Respuesta. Todas estas finalidades son finalidades secundarias. La única finalidad esencial es la obtención de la gnosis. ¿Por qué? Porque a partir de la gnosis podremos hacer todo. Cumpliremos nuestros deberes con los seres humanos, los amaremos, los ayudaremos y compartiremos con ellos. Participaremos en la mejora de la sociedad y muchas más cosas aún, pero lo haremos desde la luz de la gnosis. En consecuencia, nuestro amor y nuestros actos no estarán motivados ni condicionados por el ego humano. La gnosis es la finalidad primera y esencial, pues muchos son los que, queriendo hacer lo que ellos consideran el bien, hacen en realidad el mal.
Los crímenes cometidos por políticos dirigidos por una hinchazón egótica puesta al servicio de una causa o de un partido, las asperezas de las caridades mal comprendidas, las malversaciones cometidas por parientes abusivos, los actos egóticos recubiertos de un barniz de buenas intenciones son legión. Los actos, los sentimientos y los pensamientos del hombre no son benéficos más que si se realizan a partir de la vivencia interior de la gnosis. Por eso, esta es la finalidad primera, esencial y prioritaria, que debe de determinar todas las decisiones que tomemos en el seno de nuestra vida cotidiana. Relación entre realización instantánea y disciplina espiritual. La realización instantánea, que es un desgarramiento del velo de la ignorancia que pesaba sobre el intelecto, no tiene nada que ver con la práctica de una disciplina espiritual sadhana que está relacionada con la vía de realización progresiva. Disciplina espiritual que consiste en el respeto de las reglas de vida, yama ni yama, de la práctica de la meditación, de unas tomas de conciencia que deben ser realizadas en el curso de las actividades y de unos ritos ocasionales. El desvelamiento repentino de nuestro sí, Atma, es decir, de lo que somos desde siempre y que caracteriza la realización instantánea, puede producirse en el curso de una práctica espiritual, pero igualmente en el seno de las actividades de nuestra vida cotidiana. No se puede decir que la práctica de una disciplina provoque la realización instantánea de forma mecánica. La prueba de ello es que un cierto número de personas logran el despertar de la realización instantánea sin haber practicado una disciplina. A lo sumo, se puede decir que la práctica de una disciplina favorece el surgimiento de la comprensión a la vez última e instantánea. Por consiguiente, el despertar a la realidad suprema y la práctica de una disciplina son independientes. Debido a esta independencia, algunas personas que han despertado enseñan que cualquier práctica de una disciplina es inútil. Hoy en día abunda esta clase de enseñanza. Estas personas tienen razón y a la vez están equivocadas. Tienen razón cuando declaran que para despertar toda disciplina resulta inútil, pero al rechazar cualquier disciplina cometen un grave error pedagógico, porque el objetivo de la disciplina no consiste en provocar el despertar, sino en instaurar un terreno humano favorable para la aparición del despertar, como hemos dicho anteriormente, y además establecer un terreno favorable al mantenimiento y la integración en la vivencia cotidiana de este despertar, de esta gnosis. Esta es la razón por la cual preconizamos, en conformidad con las enseñanzas tradicionales, realizar al mismo tiempo la práctica de una disciplina en el nivel humano y la búsqueda del despertar instantáneo. En cuanto al argumento según el cual la práctica de una disciplina mantendría a los practicantes en la ignorancia, en la identificación con el hombre, resulta ser sencillamente estúpido, porque la práctica de una disciplina se sitúa en el nivel de los actos físicos y mentales. Ahora bien, como lo dice la Bhagavad Gita, nadie puede dejar de actuar en el nivel humano, puesto que hasta la respiración misma se asimila a un acto. Tenemos por lo tanto dos planos, a la vez distintos e indisociables, el de la realidad absoluta, que es el de nuestra identidad verdadera, de nuestro sí, y el de la realidad relativa del mundo y del hombre. En la realidad absoluta, lo inmutable. En la realidad relativa, el devenir. En el devenir, el hombre es susceptible de un perfeccionamiento infinito, perfeccionamiento que será percibido por nuestro sí, lo cual se sitúa más allá de cualquier forma de actuar, que sea de manera intelectual, mental o física. La práctica de una disciplina espiritual mantiene dentro de la ignorancia en la medida en que existe la ilusión de un yo que practica, pero para quien haya despertado no existe ya un yo capaz de barrer o un yo capaz de meditar. Para él, sencillamente, una práctica espiritual ocurre en el espectáculo de la vida humana
pero ya no existe un practicante espiritual. Lo mismo que hay pensamientos, pero ya no hay pensador. Es siempre en el espectáculo de la vida humana que se busca una vivencia constante del despertar instantáneamente desvelado. El hombre como servidor. Sri Ramakrishna resume en una frase la perspectiva que es la nuestra al decir: en mí hay él y su servidor. El estudio comparativo de las enseñanzas espirituales nos muestra que existen tres tipos de enseñanzas: las que se sitúan en el nivel del servidor, las que se sitúan en el nivel de él y finalmente las que, como la que proponemos, engloban él y su servidor. Ocuparse únicamente de las relaciones que deben establecerse entre él y el hombre, su servidor, es el posicionamiento religioso. Conocerme como él y dejar de lado al hombre es una vía de gnosis exclusiva. Conocerme como él y permitir al hombre cumplir en el seno de la ilusión cósmica su finalidad de servidor es la vía que proponemos. En una perspectiva devocional bhakti, el hombre debe llegar a ser el servidor de Dios, y este estado de servidor solo puede obtenerse por el dominio del comportamiento y por la sumisión a las enseñanzas divinas. En una perspectiva no devocional, el hombre debe llegar a ser el servidor de su sí. Las dos perspectivas llegan a lo mismo, puesto que el sí no es otra cosa que la presencia de Dios en el hombre. En una u otra de estas perspectivas, el hombre adquiere el estado efectivo de servidor, cuando su intelecto permanece constantemente arraigado en la presencia de la realidad suprema, que es a la vez Dios y vuestro sí, es decir, vuestra identidad verdadera más allá de las apariencias humanas. Esta noción de servidor no es fruto de una teoría, sino de una constatación. Del no actuar de esta realidad suprema cuando el espíritu permanece en contacto con ella, emana una irradiación que le inspira y le guía. Para llegar al estado de servidor, el espíritu y el intelecto del hombre deben dominar al alma, a la mente. Pero el practicante no debe identificarse con este dominio que está relacionado con el actuar. Sois la consciencia testigo, no actuante, que percibe este dominio, estos intentos, estos logros y estos fracasos. Trabajar el dominio del comportamiento y al mismo tiempo identificarse con el hombre significa permanecer en la ignorancia metafísica, avidya, de lo que sois más allá del compuesto humano. Desidentificarse del hombre sin trabajar el dominio del comportamiento significa impedir cualquier integración en la constancia de la vivencia humana del conocimiento metafísico, paravidya. Al estudiar el contenido de las enseñanzas espirituales podéis constatar que, por desgracia, un gran número caen del lado de lo que llamaremos una ignorancia gnóstica, puesto que el acento está puesto en la ética y el dominio del comportamiento, mientras que la confusión entre nuestra presencia, nuestro sí que percibe y el hombre no es eliminada. De una manera tan deplorable como la otra categoría de enseñanza propone la desidentificación respecto al compuesto humano, pero cae del lado de lo que llamaremos una gnosis impotente, es decir, incapaz de integrar los frutos del conocimiento en la constancia de la vivencia cotidiana, y eso en razón de una ausencia de trabajo en el nivel del alma, tocando el dominio del comportamiento. Ojalá podáis andar en el filo de la navaja y evitar estos dos escollos.